Saludos desde Córdoba, República Argentina. Al mediodía del domingo 3 de mayo, la policía de la provincia de San Luis realizó un operativo en la puerta de la Iglesia Virgen de Lourdes sobre la avenida Aristóbulo del Valle en la capital de esa provincia. Exactamente a imitación calcada del gobierno comunista español, quien hizo lo propio en Sevilla. En esa iglesia del Padre José, un cura de más de 80 años celebraba una misa con la participación de apenas unas 10 personas y a raíz de la denuncia anónima, por supuesto, de unos vecinos, llegó la policía y se llevaron detenidos a 8 personas. Entre ellas, al abogado y ex comisario Alejandro Miranda, quien dijo: esto es un gran circo, acá no hay pandemia, esta prisión domiciliaria que sufre la gente en San Luis por parte del gobierno puntano y por el gobierno nacional es una gran mentira, manifestó el abogado a Radio Nacional, lo que causó la reacción de un periodista a todas luces zurdo, de esos que llenan los espacios en la radio pública, quien trataba por todos los medios de poner un manto tremendista sobre el asunto, diciendo insistentemente que se había violado la ley y que no había excepciones a la cuarentena obligatoria. Muchos de nosotros hemos acatado voluntariamente, y lo seguimos haciendo, la cuarentena obligatoria por cuanto hemos entendido que había que evitar que la enfermedad, si existía, se propagara, siempre de buena fe. Pero a medida que transcurre el tiempo y la cuarentena, que ya tuvo 2 prolongaciones presidenciales, parece no tener solución de continuidad, va revelando oscuros intereses tanto en el origen de la enfermedad como en el mantenimiento de la cuarentena. Ya sabemos que fue apuradamente declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y a partir de ello, como un engranaje de relojería muy aceitado, los medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a repetir y ayudaron a crear una neurosis colectiva e irracional junto a una vorágine de informaciones cruzadas y contradictorias que no hicieron más que confundir a la población. Los hechos que relatamos revelan 2 cuestiones para mí muy importantes. La Iglesia ha perdido toda influencia temporal en nuestra patria, con lo que se ha perdido una larga batalla que comenzó con las invasiones inglesas, por darle una fecha. Y ello es resultado, según creo, de la cobardía, de la tibieza, de la indolencia o de la complicidad de nuestra jerarquía, ayudado todo esto por un clericalismo aberrante de nosotros los laicos, a los que bien nos viene una pasividad en aras de nuestra comodidad y justificación. Deberíamos redoblar nuestras oraciones por ellos e impulsarlos a dar testimonio de la fe verdadera, asumiendo la crítica como una cruz que debemos soportar por amor a nuestro Creador, y además animarnos nosotros a plantear frente al laicismo, plantarnos con la confianza puesta en él, sin miedo. En segundo término, es claro que la cuarentena de una pandemia de dudosa existencia, más allá de la realidad de una enfermedad aparentemente muy contagiosa y de los necesarios cuidados que ello conlleva, tiene como objetivo un ataque directo a la práctica religiosa de los católicos, habida cuenta que tanto a los judíos ortodoxos como a los musulmanes se les ha autorizado sus prácticas religiosas sin límite de ningún tipo. La persecución comienza a hacerse esta vez muy evidente. Toda la cuarentena obligatoria, que ya se ha convertido en encarcelamiento domiciliario, repetimos, ha sido manejada por decretos de necesidad y urgencia que además no han guardado los requisitos establecidos por la Constitución Nacional, que ya los veremos en el artículo 99, y por tanto no resultan obligatorios para los ciudadanos, pues solo tienen ese carácter de obligatorio las leyes dictadas por el Congreso de la Nación y promulgadas por el Poder Ejecutivo. Sirve esto como contestación a una tal Anita Senoc que desde un video casero nos apunta amenazante con su dedito y trata de
ironizar el movimiento de personas que se han dado cuenta que el encarcelamiento domiciliario no tiene como objetivo la salud pública ni cosa que se le parezca. Al contrario de lo que esta mujer o esta joven dice, la desobediencia civil a medidas liberticidas y contrarias a la Constitución, es decir, autoritarias, lejos de ser un delito por el que se pueda detener a una persona, como dice esta jovencita, es una obligación cívica en defensa de la libertad. ¿Quién será esta chica y de dónde salió? No tiene ni idea de lo que dice. El gobierno no puede gobernar por decreto para siempre, pues está cometiendo severos delitos, alteración del orden constitucional y omisión de los deberes del funcionario público como mínimo. Esta señorita nos está faltando respeto, posiblemente porque le han prometido algunos pesos o algún cargo en la administración pública. Pero ¿a quién le importa la Constitución Nacional? A los financistas, dueños tanto del dinero como de las almas de las autoridades nuestras. Los decretos estos podrán ser utilizados excepcionalmente, tanto que el artículo 99 de la Constitución dice que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Y no se trate de normas que regulen materias penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. Para eso necesitaban que fuera una pandemia y la impusieron a fuerza, como lo hacen siempre, de publicidad y propaganda, confusión, aprovechándose de la pasividad borreguil de una población macerada por mucho tiempo en su ignorancia e incapaz de racionalizar lo que se le dice en la televisión. No importa si con ello se aumenta la pobreza, la gente no puede ganarse el pan y se quedan sin trabajo millones de personas. Lo peor es que importa mucho menos que los jóvenes no tengan ninguna esperanza en el futuro. Detener a una persona por no guardar la cuarentena es materia penal. Por lo tanto, quien diga que violar la cuarentena, que no está prevista como una figura independiente en el Código Penal, permite o está sintiendo que se prive de la libertad a una persona sin que exista una ley previa. Según el artículo 18 de la Constitución, tiene que estar previsto en el Código Penal. En base a esto último, la policía solo puede arrestar al ciudadano que haya violado la cuarentena por una cuestión de seguridad y lejos de formar una causa penal debe devolverlo a su casa y como mucho, para casos de reincidencia, detenerlo por una desobediencia de autoridad que es delito excarcelable en el acto. Para la comisión de cualquier figura delictiva hace falta dolo o culpa imprudente. Además, que debe demostrarse que se propagó una enfermedad, es decir, que estaba enfermo y contagió a otro. Si no padecía enfermedad alguna, no comete ningún delito por el que pueda ser condenado. Además, nadie ha fijado, ni ha dicho, ni ha declarado qué es una pandemia. Creo que debemos comenzar a resistir el atropello y jugarnos un poco más por nuestra fe. Y las autoridades deberán entender que más que el alimento para el cuerpo, necesitamos comer del pan de vida. Pues no hay nada más importante que la salvación eterna para una persona. Si no creen en esto, tienen ellos un problema serio. Pero no les alcanza todo el poder que tienen para imponer su laicismo anticristiano. Debemos definitivamente abrir los ojos y salir de nuestro caparazón de miedo irracional. En vez de imitar a tibios y codiciosos, debemos imitar a los santos de la Vendée que se opusieron a la Revolución Francesa, o bien a los cristeros de México. Todos sabemos que aceptaron las consecuencias y son dignos de admiración. No obstante, sabemos también que el virus ha sido sembrado por tenebrosos personajes para diezmar a la población más vulnerable. Es decir, existe
y es un arma biológica muy letal, aparentemente. No en la medida que se esperaba, pero toda vida es necesaria en este mundo. Por lo tanto, no caben dudas que debemos tomar precauciones y evitar el contagio activo o pasivo. Pero existen formas de combatir la enfermedad y no solo con el arresto domiciliario o con la prohibición inconstitucional de reunirse, siempre con los debidos cuidados sanitarios. Actualmente esta cuestión es selectiva absolutamente. No se nos permite participar de una misa, pero sí se convierten las iglesias en vacunatorios y las parroquias ayudan con sus comedores comunitarios. ¿Cómo podemos entender esto si no es que por el odio a nuestra religión ha comenzado a esparcirse hasta tocar las necesidades espirituales más profundas? Por último, lo descrito no es ninguna revelación divina, ni mucho menos, sino el empleo de una lógica elemental. Si nosotros nos damos cuenta, la jerarquía infinitamente más informada y con mayores conocimientos intelectuales no puede ignorarlo. Nuestro Señor nos ayuda sin dudas, pero nosotros debemos ayudarlo a Él y a todos nuestros hermanos que van siendo empujados a las periferias existenciales. Estamos obligados a denunciar las injusticias y la continuidad arbitraria de una cuarentena sin miras de solución es una verdadera injusticia. Hasta la próxima.